El águila nació para dominar el cielo, pero un día dejó de volar. No porque perdiera sus alas. No porque el viento fuera demasiado fuerte. Sino porque decidió escuchar a alguien que jamás había salido del suelo. Y lo más impactante, es que muchos cometen este mismo error sin darse cuenta. Tal vez esta historia también es para ti. En lo alto de las montañas, donde el aire es frío y el silencio parece eterno, vivía un águila joven. Desde pequeña observaba el horizonte con un deseo imposible de explicar. Mientras otros animales aprendían simplemente a sobrevivir, ella aprendía a elevarse. El cielo no era un sueño, era su naturaleza. Sin embargo, había algo que casi nadie veía. A pesar de sus grandes alas, dentro de ella existía una pequeña duda silenciosa. ¿Y si no era tan fuerte como parecía? Un día descendió cerca de un lago tranquilo, atraída por el reflejo dorado del sol sobre el agua. El lugar transmitía una paz distinta a la del cielo. No había corrientes violentas ni vientos impredecibles. Todo parecía lento, seguro, inmóvil. Allí encontró a una tortuga que observaba la vida sin prisa, siempre desde el suelo, como si el tiempo no tuviera importancia. El águila se posó sobre una roca cercana, plegando sus grandes alas después de un largo vuelo. Respiraba profundamente, aún sintiendo el eco del viento en su pecho. La tortuga levantó lentamente la mirada, y tras observarla durante unos segundos, habló con una serenidad casi convincente. Volar debe ser agotador, siempre arriesgado, siempre incierto. El águila no respondió de inmediato. Nunca había pensado en el vuelo de esa manera. Para ella era libertad, pero por primera vez alguien lo describía como una carga. Permaneció en silencio, escuchando. La tortuga continuó, moviendo apenas la cabeza hacia el cielo. Aquí abajo todo es más seguro. Nadie cae cuando permanece en tierra. Nadie se lastima intentando llegar demasiado alto. El águila dudó antes de contestar. Pero yo nací para volar. La tortuga soltó un suspiro largo, como quien ha visto demasiadas ilusiones romperse. Tal vez solo crees eso porque todos esperan que lo hagas, respondió con suavidad. ¿Nunca has pensado en vivir sin tanto esfuerzo? Sin luchar contra tormentas, sin exponerte al peligro, simplemente viviendo tranquila. El viento pasó entre las plumas del águila, pero esta vez no sintió el impulso de elevarse. Las palabras parecían razonables. Incluso cuidadosas. Y sin darse cuenta, algo cambió dentro de ella. Una pequeña duda comenzó a instalarse silenciosamente en su mente. Regresó al lago al día siguiente, y al siguiente. Las conversaciones se hicieron habituales. ¿Por qué subir tan alto?, preguntaba la tortuga mientras observaba el agua inmóvil. Allá arriba todo es incertidumbre. Aquí tienes estabilidad, descanso, seguridad. Otro día añadió. ¿Para qué luchar contra tormentas si puedes evitarlas? No todos necesitan demostrar nada. Tal vez podrías vivir más tranquila siendo como los demás. Las palabras comenzaron a pesar más que el viento. Sin notarlo, el águila empezó a cambiar. Sus vuelos se hicieron más cortos. Ya no buscaba las corrientes más altas. Evitaba las alturas donde antes se sentía invencible. Poco a poco dejó de desafiar al cielo,
y comenzó a acostumbrarse al suelo. Hasta que un día ocurrió lo impensable. Dejó de volar. El cielo seguía abierto, inmenso y disponible sobre su cabeza, pero ella ya no lo buscaba. Observaba cómo otras águilas atravesaban las nubes con fuerza y elegancia mientras ella caminaba entre piedras, torpe, pesada, extraña en un lugar que nunca había sido suyo. Un vacío silencioso empezó a crecer dentro de ella. Algo parecía apagarse lentamente, como una luz que pierde intensidad sin que nadie lo note. Una noche, mientras el lago reflejaba las estrellas, levantó la mirada hacia el firmamento y susurró con tristeza: «Tal vez nunca fui hecha para volar tan alto». Y en ese instante, comenzó a creerlo. Entonces llegó la tormenta. El viento rugió con una furia desconocida. Las nubes oscurecieron el cielo y la lluvia cayó con violencia. El lago empezó a desbordarse y el agua avanzó rápidamente sobre la tierra. Los animales terrestres corrían desesperados buscando refugio. La tortuga intentaba avanzar entre el barro mientras gritaba con miedo: «No puedo moverme rápido. El agua está subiendo». El águila observó la escena con el corazón acelerado. Todo era caos. Todo era peligro. Y entonces comprendió algo aterrador. Ella podía salvarse. Solo necesitaba hacer lo que siempre había sabido hacer: volar. Extendió sus alas. Pero estaban débiles y pesadas. Había pasado demasiado tiempo dudando de sí misma, demasiado tiempo creyendo que no necesitaba aquello para lo que había nacido. Intentó impulsarse, pero el miedo la paralizó. Por primera vez en su vida, el cielo parecía inalcanzable. Y fue en medio de ese caos, mientras el agua seguía subiendo y el viento golpeaba con fuerza, cuando una verdad apareció con claridad dentro de su mente. Había dejado de volar, no porque no pudiera, sino porque creyó las palabras de alguien que nunca entendió su propósito. Recordó entonces aquellas conversaciones. Recordó cómo había permitido que una voz sin experiencia definiera sus límites. Y comprendió algo decisivo: quien vive en tierra aconseja desde sus propios límites, no desde tus posibilidades. Respiró profundamente, sintió el viento y abrió sus alas una vez más. Saltó. Durante un segundo cayó, pero luego el aire la sostuvo. Sus alas temblaron, el miedo seguía presente, pero esta vez no obedeció al miedo. Lo atravesó. Y volvió a volar. Más alto que antes, porque ahora entendía algo que cambia vidas: el verdadero peligro nunca fue caer, sino renunciar a su propia naturaleza. Hay consejos que parecen protección, pero en realidad son límites disfrazados. Muchas veces quienes te dicen que no lo intentes no quieren cuidarte, simplemente hablan desde sus propios miedos. Por eso recuerda siempre esto: nunca permitas que alguien que jamás ha volado decida hasta dónde pueden llegar tus alas. Porque cuando escuchas demasiado a quienes viven con miedo, puedes olvidar aquello para lo que naciste. Hoy quiero preguntarte algo: ¿cuántas veces dejaste de perseguir un sueño solo porque alguien dijo que era imposible? Tal vez no necesitabas menos sueños, sino menos voces equivocadas. Si esta historia habló contigo, escribe en los comentarios: nací para volar. Y recuerda, el mundo no necesita más águilas caminando. Necesita personas que vuelvan a creer en sus alas.